también, porque mañana, como hemos dicho, es el plazo que han dado los jóvenes estudiantes. Vamos ahora a Colombia. Los militares han abatido un cabecilla de la FARC, conocido como Macho Man. 4 guerrilleros también murieron en la ofensiva. Del municipio de Silvia, en Cauca, Colombia, fueron abatidos 4 guerrilleros de las FARC, entre ellos el cabecilla de la tercera compañía del sexto frente de la guerrilla, conocido con el alias de Macho Man. Este golpe a las FARC se produjo cuando los rebeldes pretendían instalar cargas explosivas para atentar contra las tropas y la población civil del municipio de Silvia, cuando fueron interceptados por los militares del Ejército Nacional, produciéndose un tiroteo entre ambos bandos. En este operativo, en el que murió Macho Man, o mejor dicho, Héctor Lectamo Ramos, los militares también incautaron suficiente material de guerra y una gran cantidad de explosivos. Héctor Lectamo, quien llevaba 15 años en las FARC, tenía una orden de captura por los delitos de rebelión, homicidio agravado, terrorismo, tráfico y porte ilegal de armas de fuego. Sí, me comentabas sobre este tema que esto complica un poco la situación del presidente Santos. Sí, lo que pasa es que el presidente Santos, tema, ¿no? Sí, como todos sabemos, está llevando una negociación medio extraña, es decir, por un lado está negociando con la FARC, pero al mismo tiempo mantiene el enfrentamiento que puede darse y puede terminar en este tipo de situaciones, con la muerte y atrapando a personas de la FARC. Pero además está en un contexto más complicado, porque el presidente Santos en este momento en Colombia está siendo acusado de haber promovido, la derecha colombiana está acusando al presidente Santos de haber promovido, a lo que parece cierto, encuentros entre Lenin y la FARC en Cuba, inclusive 2 viajes de Timochenko, el líder de la FARC en Colombia, viajes a Cuba, lo cual pues por la derecha y por los grupos vinculados al presidente Uribe lo ven como pues lo peor que puede haber hecho el gobierno, demasiada cesión frente a estos grupos. Entonces yo creo que para el plano interno ese tipo de enfrentamiento y haber acabado con líderes de la FARC en combate, pues de alguna manera apoyan la política de Santos, aunque obviamente a la larga o en el mediano y largo plazo no sabemos si esto va a promover pues, que haya un resultado, un acuerdo, que es finalmente la gran apuesta de Santos. Y claro, esa es su bandera, y con esa bandera ganó las elecciones, ¿no? Vamos ahora a Bolivia, hablando de otras elecciones ganadas. El presidente boliviano Evo Morales ha dicho que no está en agenda reformar la Constitución. Además dijo que los integrantes de la Alianza del Pacífico son lacayos del imperialismo. El reelegido presidente Evo Morales destacó que su victoria en las urnas se debió a su gestión y al trabajo de lo que llama socialismo pragmático. Sin embargo, aclaró que su capacidad de llevar las riendas del país se deberían a las prioridades de la nación. Sobre eso que comente, que quiere chavezizar, después de la campaña quiere venezuelizar, se llama. Pueden comentar, cada país tiene su propia particularidad. Seamos parte de UNASUR, seamos parte de Mercosur, seamos parte de CELAC o de ALGA, cada país tiene su propia particularidad. Pero esta postura de tolerancia con determinados grupos económicos no es absoluta. Durante una entrevista para el diario chileno La Tercera, el reelecto mandatario criticó a la Alianza del Pacífico, a la que calificó de lacayos del imperialismo, bloque comercial que integra Perú, Chile, México y Colombia, y característico por sus relaciones bilaterales con Estados Unidos. El ex líder cocalero aseguró que también busca fortalecer a las empresas privadas, por ello descartó cualquier interés de realizar nuevas nacionalizaciones en el país. Si hay presencia extranjera, ¿son socios o prestan servicio? Si son socios no son dueños, no hay nada que nacionalizar. Y si quieren recuperar las acciones, recuperar, negociar, no es mucho problema eso. Durante su gestión, que comenzó en el 2006, Morales nacionalizó firmas en sectores estratégicos, como hidrocarburos, telecomunicaciones y minería, como parte de su modelo socialismo originario, experimentando un fuerte crecimiento económico, alcanzando la riqueza en materias primas. Sin embargo, su doble discurso ocasiona aún la desconfianza de los sectores empresariales, que temen que el gobierno se embarque en una nueva ola de nacionalizaciones. Para ello se tendría que buscar una reelección en el 2020 y modificar la Constitución, aspiraciones de perpetuarse en el poder que Morales ha negado de plano por estar abocado a temas de su gestión y al liderazgo en torno a su partido, el Movimiento al Socialismo. Bueno, hay un doble discurso, como decía la nota, ¿no? Hace este tipo de comentarios o dedica su triunfo a Fidel Castro y a Chávez, pero su política no es pues como la de Chávez o como la de Fidel Castro, ¿no? Y en el caso de la Alianza del Pacífico quizás va más por el tema político, un enfrentamiento con Chile, ¿no? Por el tema de la Haya, quizás.
Sí, yo creo que hay que ser bien cautos. Tratar de analizar por este discurso antiimperialista, entre comillas, del presidente Evo Morales en este momento, luego de casi 9 años de gobierno, y creer que puede hacer un cambio y giro, porque ha dicho por los comentarios que dio ayer o anteayer, la verdad es muy iluso, muy vago. Bueno, su discurso ha sido el mismo. Sí, su discurso ha sido el mismo los últimos 9 años, y más el discurso, que además tiene un carácter populista, porque de alguna manera Janda le ha servido para establecer ciertos vínculos con los sectores más necesitados, más desfavorecidos, más alejados de la escena política. Sí, pareciera que el cambio en materia política y económica en los últimos 9 años es claro. Tiene el mismo ministro. Y los beneficios que se han generado en Bolivia, no creo que él sea, pues, él quiera cambiar todo este camino que ha construido, más aún cuando... Ha ganado Santa Cruz, donde los empresarios de esa zona pujante del país no le tenían confianza, es más, querían una secesión. Es más, hay una serie de políticas internas que ha realizado el presidente Evo Morales en favor de los empresarios, como ha aceptado gran parte de las demandas de los empresarios de todo el país, sobre todo lo de Santa Cruz, lo de la Media Luna, ha aceptado gran parte de sus demandas y las ha llevado a la escena nacional, lo cual pues permite entender cómo en esta Media Luna formada por estos departamentos de Beni, pero Beni no ganó, me Beni es el único que no ganó, pero Pando, ¿no? Tarija y Santa Cruz, pues ha ganado por más de 10 puntos en cada uno de ellos, así que eso debería de notar, y es la primera vez que lo hace, pues no ganó en las primeras elecciones ni en la segunda. Lo vemos hace un instante con su canciller, que también es otros personajes que lo ha acompañado durante esos últimos años. Se habla de un triunvirato, ¿no? Su canciller, por ejemplo, es uno de ellos, y el vicepresidente García Linera, también, que es el ministro de Economía, que está también. Entonces sí hay una estabilidad que le da por ese lado el acompañarse de esos políticos, esos funcionarios que están desde el inicio de su gobierno, ¿no? ¿Cómo ves estos próximos años de Evo Morales en el poder? Bueno, Evo Morales tiene grandes retos, digamos, hay retos por etapas. Lo que ha logrado estar en Bolivia es rescatable, tratándose del país más pobre de Sudamérica, y lo que ha hecho si vemos las cifras, toda la cifrología, pues de alguna manera hay avances muy importantes, pero todavía tiene muchos retos. Y mucho gas, sí, tiene bastante gas. No tanto, según los pronósticos, que se piensa que no tiene más de 10 o 15 años de reservas. Hay que invertir mucho dinero que no lo ha hecho para ver si hay más gas. Y ahí por eso hay un montón de retos. Hay el reto económico, que es no depender solamente del gas, que es básicamente más del 50% de sus ingresos, y ver si hay posibilidad de obtener mayor gas, o en todo caso explotar otras fuentes como el litio, que tiene bastante y que no se explota. De alguna manera hay pues en el plano económico también un trabajo por desarrollar para que los ingresos económicos se mantengan. Por el lado político también temas importantes, temas fundamentales como la reforma del sistema judicial, que es muy mala, muy eficiente. Que se elijan por el voto popular, pero a pesar de eso, ese es al máximo nivel, pero digamos en los niveles más del día a día. Hay una justicia comunitaria. Además, existe una justicia constitucionaria. Así es, que él promueve. Todo esto de alguna manera está plagado por corrupción, por ineficiencia, y es un gran reto del presidente Morales, que de alguna manera trató de solucionarlo con la Constitución. Y el tercer reto es el reto social, porque todavía Bolivia es un país altamente fracturado. Lo vimos con las marchas de las policías hace un par de meses, policías que reclamaban cómo sectores mestizos blancos discriminaban a los sectores indígenas dentro de la Fuerza Armada, y cómo esto podía terminó en un enfrentamiento. Entonces me parece que hay un tema social muy vinculado a estas diferencias raciales, estas diferencias hombre-mujer. Y eso que su llegada al poder ya significó una inclusión, ¿no? De un grupo tiene retos en diferentes campos muy importantes para los próximos años. El tema es cómo abordar el tema, por ejemplo, que se estudia de la corrupción con un gobierno tan prolongado, ¿no? Que justamente es una de las mayores críticas, cómo es posible luchar contra ciertos males que son inherentes casi siempre a este tipo de procesos personalistas, con líderes que permanecen en el poder más de 10 años y que terminan generando sus propias falencias, digamos. No digo que ese sea el caso de Morales, pero es el caso de casi todos los gobiernos de esta naturaleza. Lo vemos con el PT en Brasil, la denuncia de corrupción de Petrobras, por ejemplo, ahora, ¿no? Pues es otro tema que teníamos a tocar, la cuestión electoral en Brasil. Pero vamos ahora a Centroamérica. Un terremoto de 7,4 grados sacudió El Salvador, provocando alerta de tsunami en toda Centroamérica. Volvemos. Un movimiento telúrico de 7.4 grados de magnitud en escala de Richter sorprendió a El Salvador, dejando al menos una víctima mortal y alerta de tsunami en las costas del vecino país de Nicaragua. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo ocurrió a 106 kilómetros al sureste de la ciudad de Suratán y se prolongó por casi un minuto, provocando pánico en la población de esa zona.
Muchas personas abandonaron sus hogares hacia las calles en busca de seguridad y en algunos sectores de San Salvador hubo cortes de servicio eléctrico. Los ciudadanos afectados también han reportado daños a la infraestructura de sus viviendas. Varios derrumbes en espacios cercanos al epicentro del movimiento telúrico están dificultando el acceso en algunas carreteras. Además, varios derrumbes en espacios cercanos al epicentro del movimiento telúrico están dificultando el acceso en algunas carreteras. Luego del sismo se han registrado 6 réplicas, la más fuerte de ellas de magnitud 3.9. Hacemos una pausa y al regresar.